Yo les voy a presentar el tema de diuréticos y neuropatías, que es el capítulo 32, y este capítulo va a estar dividido en dos partes. Yo les voy a presentar la primera parte. Para empezar, vamos a ver los diuréticos y sus mecanismos de acción. ¿Qué hacen? Los diuréticos aumentan el volumen de orina y la mayoría de ellos también aumenta la excreción de orina de solutos, en especial de sodio y de cloro, además de un aumento de excreción de agua secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la luz tubular vamos a tener diferentes solutos, ¿no? Como sodio y agua. Y este se tiene que reabsorber a través de las células tubulares hacia el líquido intersticial. Pero en las células tubulares va a haber unas bombas que van a actuar como transportador de estas sustancias. Los diuréticos los que van a hacer van a inhibir estas bombas, así causando que los solutos o las sustancias se pasen directamente y ocasionando que se excreten. Esto va a generar una natriuresis, que es el aumento de la pérdida de sodio, y una diuresis, que es el aumento de la pérdida de agua. ¿Pero para qué se usan? El uso clínico más común de los diuréticos es reducir el volumen del líquido extracelular, en especial en enfermedades asociadas a edema o hipertensión. Para, para empezar, la natriuresis va a generar que el líquido extracelular se vea disminuido, lo que a su vez va a generar una menor reabsorción. También tenemos que tomar en cuenta que algunos diuréticos ácido carbónico. Esto se va a disociar en una molécula de agua y en otra de dióxido de carbono. La molécula de agua se va a excretar y el dióxido de carbono se va a reabsorber hacia la célula epitelial. Ahí se va a combinar con una molécula de agua, así a través del ácido carbónico se va a separar en dos, que va a ser el bicarbonato y el hidrógeno. Y el bicarbonato se va a reabsorber hacia las arterias peritubulares, pero necesito un cotransportador que va a ser el cotransportador sodio bicarbonato. Y en resumidas palabras, estos inhibidores van a afectar la reabsorción del bicarbonato y la secreción de iones de hidrógeno, generando la pérdida de sodio. Continuando con las porciones del asa, vamos a encontrar que en el segmento ascendente grueso vamos a encontrar otra bomba, que es la sodio potasio 2 cloro. Esta, como su nombre lo indica, va a absorber iones de sodio, potasio y de cloro hacia la célula epitelial, para así posteriormente ser
El tipo de diurético del que habíamos hablado son los también el glomérulo, hay intersticio renal, los túbulos, incluso también la vejiga y el uréter. Ahora, vamos a ver la lesión renal aguda. En estas, las principales causas pueden ser cerca del 20 a 25% de lo normal. Y aquí tenemos unas causas de lesión renal eh, aguda prerenal, que como podemos ver la reducción de volumen intravascular, como la hemorragia. ¿Por qué? Porque se va a perder sangre, la diarrea y vómitos porque se va a perder agua, y las quemaduras y la insuficiencia cardíaca
Podemos encontrar el infarto de miocardio y la lesión vascular y la vasodilatación periférica y hipotensión resultante, como también podemos encontrar como el shock anafiláctico, la anestesia, septicemia, etcétera. Pasando a las lesiones renales agudas intrarrenales, estas van a ser causadas principalmente por anomalías dentro del riñón. Estas las podemos dividir en tres categorías que van a ser la lesión de los vasos pequeños o glomerular, que en esta podemos encontrar la vasculitis, émbolos de colesterol, hipertensión maligna y la glomerulonefritis aguda. En la lesión epitelial tubular o en la necrosis tubular podemos encontrar la necrosis tubular aguda debido a una isquemia, la necrosis tubular aguda debido a toxinas, metales pesados, insecticidas e intoxicación por setas, y tetracloruro de carbono. La lesión, otro también de que podemos encontrar es la lesión intersticial, y en esta podemos encontrar la pielonefritis aguda y la nefritis intersticial alérgica aguda. Para empezar, vamos a hablar de la lesión renal aguda intrarrenal causada por la glomerulonefritis. Es un tipo de lesión aguda intrarrenal causada habitualmente por una reacción inmunitaria normal que lesiona los glomérulos. En el caso de la glomerulonefritis, el paciente ya va a tener un antecedente de 1 a 3 semanas por una infección por faringitis estreptocócica, amigdalitis estreptocócica y la infección cutánea estreptocócica. Estas a su vez van a ser causadas por el Streptococcus beta del grupo A, que esto va a producir un antígeno y este se va a combinar con un anticuerpo que va a formar un inmunocomplejo que este normalmente se desecha, pero en esta patología va a viajar al glomérulo y lo que va a generar la lesión renal aguda intrarrenal es que va a dañar la cápsula por tratar de filtrar los inmunocomplejos que están en el glomérulo. En la necrosis tubular aguda, esta va a ser causa de una lesión renal aguda. Para empezar, la necrosis tubular es la destrucción de las células epiteliales en los túbulos. Y entre las causas más comunes de la necrosis pulmonar podemos encontrar dos. Y la primera es la isquemia grave y el aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares. Estas, entre las causas más importantes de estas son las lesiones isquémicas del epitelio tubular, son las causas prerrenales de insuficiencia renal aguda asociadas a un shock circulatorio. Y la segunda que podemos encontrar son los venenos, toxinas o medicamentos que destruyen las células epiteliales tubulares, como el tetracloruro de carbono, metales pesados como lo podrían ser el mercurio y el plomo, el etilenglicol, que este es un componente que se usa principalmente en los anticongelantes. Otro punto que también podemos encontrar en este tipo de venenos o toxinas o medicamentos son varios insecticidas por lo que contienen, e incluso también algunos medicamentos como antibióticos. La lesión renal aguda por renal causada por anomalías de la vía urinaria inferior. Esto nos dice que las anomalías de la vía urinaria inferior pueden bloquear total o parcialmente el flujo de la orina y por lo tanto provocar una lesión renal aguda, incluso cuando el aporte sanguíneo renal u otras funciones son inicialmente normales. ¿Pero qué quiere decir esto? En este caso, el diurético se va a bloquear generando una disminución de la diuresis y y al bloquearse va a causar que la presión va a inhibir la infiltración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que la orina se va a regresar hacia el riñón. Pero en caso de que el otro riñón esté sano, va a aumentar su diuresis para mantener la homeostasis en el líquido extracelular. Y si la obstrucción crónica de la vía urinaria que dura varios días o incluso semanas,
va a provocar una lesión renal irreversible. En algunas causas de la insuficiencia renal aguda por renal podemos encontrar la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal, que esta va a ser causada principalmente por cálculos o coágulos sanguíneos grandes. La otra cosa que podemos encontrar aquí es la obstrucción vesical y la obstrucción de la uretra, generando que igual la orina se regrese hacia el riñón. Y ya para terminar, vamos a ver los efectos fisiológicos de la lesión renal aguda. Primero vamos a tener que la retención de agua y los productos de desechos metabólicos van a generar una sobrecarga de agua y sal, lo que a su vez va a llevar a un edema o una hipertensión. Segundo, vamos a tener que la retención excesiva de potasio es a menudo una amenaza más seria para los pacientes con lesiones renales agudas porque en un aumento de la concentración plasmática se va a generar de una concentración plasmática de potasio se va a generar una hiperpotasemia. Y en los casos graves de las lesiones renales agudas se va a producir una anuria completa, que quiere decir que no va a orinar. El paciente en esos casos fallecerá de entre 8 a 14 días a no ser que se restaure la función renal o que se recurra quirúrgicamente a un riñón artificial para eliminar del organismo el exceso de agua, electrolitos y los productos que el metabolismo desecha.